allí quedamos, ¿cierto? Estamos en flexión, ¿cierto? Estamos viendo que habían dos elementos importantes para los esfuerzos los esfuerzos en flexión, los esfuerzos normales, también vamos a los corrientes, pero más adelante. ¿Y cuáles eran esos dos? Uno, momento flectante, y la otra es el módulo de sección resistente, el W. Y estamos ahora en el diagrama de momento flectante, para así evaluar dónde los momentos son más grandes, porque es donde se van a producir los mayores esfuerzos. Por favor, confírmenme si están viendo diagrama de momentos flectantes y fuerzas cortantes. Sí. Sí. Ok, listo, gracias. Ya, entonces tenemos que... Este es el caso, habíamos visto uno con carga en el extremo, una viga empotrada libre, y la fuerza aplicada en el extremo libre. Ahora, el ejercicio más sencillo que pueda, ese es el más fácil. Por más que le den vuelta, no encontrar un ejercicio de flexión más fácil que ese. Y este es el primo hermano, podríamos decir, porque la viga también está empotrada en el extremo izquierdo acá, ¿cierto? Ahí, empotrada en la pared. Y tiene una carga distribuida constante, es constantemente distribuida. Ha sido el otro era una fuerza aquí puntual en el extremo libre, ahora la carga es distribuida, ¿ya? Y constante. Entonces, para hacer los diagramas de momentos flectantes, fuerza cortante, y más adelante vamos a ocuparla, todavía no, nosotros tendríamos que hacer lo que sabemos hacer, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre, primero de todo el conjunto. ¿Qué significa eso? Cuerpo libre, le quitamos la pared, reemplazamos la pared por lo que debe hacer, ¿cierto? Para que esto permanezca en equilibrio, como está en este caso. Aquí está la carga, ¿cierto? Que se ubica por L en el medio, no sé muy al medio, pero está en el medio, porque está distribuido homogéneamente. De manera que la pared, para que esto esté en equilibrio, tiene que hacer una fuerza para arriba, para que esté en equilibrio, fuerzas verticales, pero esto se cancela como fuerza, pero no como momento. Entonces, hay un momento en el sentido del movimiento del punto del reloj. Por lo tanto, la pared, distinto que pasa por liso, además de la fuerza, debe hacer un momento. Debe hacer un momento, ¿cierto? Que es contrario a este momento del par. Es el momento en A. ¿eh? El momento en A, este es el extremo A. ¿ya? Ahora, ¿cierto? Nosotros primero sabemos que de la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, nos damos cuenta que A tiene que ser igual a Q por L, ¿cierto? Igual a Q por L. El momento flectante MA va a ser igual a Q por L, que es esta, que está justo en el medio, multiplicada por L medios, o sea, es Q por L al cuadrado medio. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la pared para que la viga cargada de esta forma permanezca en equilibrio. Es la clave del diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Le quitamos la pared, pero reemplazamos el elemento que estamos quitando, lo que debe hacer para que esto permanezca en equilibrio como lo está anteriormente. ¿ya? Ya sabemos entonces cuántas de las reacciones, pero lo que nos interesa es cómo se va distribuyendo internamente tanto la fuerza cortante como el momento flectante. Para eso, ¿cierto? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, pero un extremo, ¿cierto? Un trozo de elementos, va a ser un trozo en una distancia X, medida desde el extremo libre para acá, ¿cierto? Y vamos a cortar esto y vamos a hacerlo como diagrama de cuerpo libre, cuáles son las fuerzas y los momentos que existen. Ahí está. Entonces, en el largo X, cortado desde la derecha hacia la izquierda, sabemos que todo esto que está aquí pesa, el peso de esto es Q por X, y se ubica en el medio. Por lo tanto, hay una fuerza para abajo aquí que no se está dibujada, porque está representada así. Para arriba, B, un momento, es un momento flectante. Esto es un momento flectante. Es perpendicular al elemento, idealmente, ¿cierto? Porque un momento así es saliendo
¿cierto? De la proyección esta perpendicular. Cuando es perpendicular el momento es flectante, cuando es coaxial con el elemento es torsional. Primero que acá tenemos, ¿cierto? Un momento flectante, una fuerza cortante, de las ecuaciones de equilibrio, que sumatoria en dirección y igual a 0, nos dice que B debe ser igual a Q por X. Si es negativo, ¿por qué? Porque con nuestro particular convenio de signo, que lo vimos en la clase pasada, cuando por el flanco izquierdo va para arriba, y si cortamos aquí al lado, por el flanco derecho iría para abajo, ¿cierto? Eh, eso significa que el elemento giraría hipotéticamente en el sentido negativo matemático, en el movimiento de los puntos del reloj, y es negativo. Al momento flectante ya sabemos, ¿cierto?, que también tenemos un convenio y ustedes se dan cuenta que aquí la deflexión que experimenta la viga va a ser con curvatura para abajo, ¿cierto? Eso significa curvatura hacia abajo, la viga es triste, enteramente triste. Siempre la curvatura es para abajo, va a ser negativo. Para saber cuánto es el valor momento con respecto a este punto, debe ser igual a 0. Por lo tanto, el momento positivo, este momento flectante interno, menos el momento que hace la carga distribuida respecto a este punto, Q por X multiplicado por X medio, que aquí se ubicaría por X medio, o sea, Q por X al cuadrado medio. O sea, el momento flectante vale Q por X al cuadrado medio y es negativo porque la viga enteramente triste. ¿Ya? Así estaría entonces el segundo de los casos. Y si lo vamos a graficar, si la fuerza cortante está internamente vertical, Q por X linealmente dependiente de X, y es una línea recta negativa, por lo tanto, parte aquí con este punto, para X igual 0 vale 0, ¿no? Para X igual 0 vale 0, y a medida que aumenta X linealmente va aumentando de forma negativa, negativo, y termina en el punto A, donde es por L, ¿no? O sea, es igual a A. Así entonces el diagrama de fuerza constante, la fuerza que internamente trata de cizallar la viga así verticalmente. ¿Ya? El diagrama, aquí está el 0 aquí y el X para acá. Está hecho para que se resulte así las ecuaciones y el diagrama. Si hacemos lo mismo con el momento flectante, también es negativo, la viga entera triste, nunca está positivo, nunca tiene curvatura para arriba. Tenemos que es una función parabólica de X. Cuando X vale 0, vale 0. Va parabólicamente moviéndose, ¿cierto? Hasta que llega al final, a X igual a L, va a ser por L al cuadrado medio, o sea, este momento que está acá. Por L al cuadrado medio. Y una parábola, ¿cierto? De manera que para X igual 0, el momento vale 0, aquí la pendiente es 0, aquí la curva no está muy bonita, y termina acá con este valor por L al cuadrado medio, va a decir el momento que tiene en A. Entonces, en este caso, igual que en el otro, la viga es interesante estudiarla en el empujamiento, porque aquí es donde se produce la mayor fuerza cortante y los mayores momentos flectantes. O sea, aquí en este punto, el momento flectante, ¿cierto? En la parte del empotamiento, se me pierde el ratón. Este punto superior va a haber la mayor tracción y este punto inferior va a haber la mayor compresión. Además está la mayor cortadura. O sea que si uno estudia esta viga, debiera ser en el empotamiento. ¿Ya? Aquí hasta este momento se ve bastante sencillo porque en realidad estos son los dos son más sencillos. El otro es más sencillo que hay. Entenderán que si hay una viga importada en voladizo, con carga de peso propio, distribuido homogéneamente, y además tiene una fuerza aquí, lo pueden hacer las ecuaciones, ¿cierto? Para lo mismo que hicimos acá, pero se van a dar cuenta que es la superposición de los dos casos simples, y hacer este y el otro. Al otro. La superposición de este caso para decir este diagrama y se le suman los otros, ¿ya?
a la línea. Y noten ustedes que si la fuerza cortante es constante, el momento flectante es lineal. Esto es interesante. La fuerza cortante, ¿cierto? Es constante, el puntal, ¿cierto? Cuando es puntual es constante, el momento es una línea recta, lineal. En cambio, cuando la distribución de la fuerza, ya que se distribuía la fuerza, no es puntual, ¿cierto? Ven ustedes que la fuerza cortante es lineal, la fuerza es lineal, y el momento flectante es parabólico. ¿Qué ocurriría si por favor, ya hago una pregunta matemática que les hago yo? ¿Qué ocurriría si la fuerza, la carga, era distribuida linealmente? O sea, sería como un triángulo para allá. Aquí no constante, sino que como un triángulo recto, en línea recta. ¿Qué esperan ustedes de la fuerza cortante y qué esperan del momento flectante? Si es que pueden inducir lo que va a pasar ahí. Una línea que pasa por el centro, por cero, ¿no? A ver, pero ¿para quién? ¿Para la fuerza cortante? ¿Para el momento flectante? ¿Cuál de los dos está hablando? No, creo que estoy mal. Pero fíjense que si les vuelvo para atrás. Noten ustedes lo siguiente, que cuando la fuerza es puntual, ¿ya? La fuerza es puntual, la fuerza cortante es constante, constante. La fuerza es constante, el momento es lineal, es constante, pendiente cero, es lineal. Y cuando la fuerza distribuía constantemente, la fuerza cortante es lineal, ¿cierto? Y el momento flectante es parabólico. Si lo inducen, ¿qué ocurriría si la distribución de la fuerza fuese lineal? ¿Qué esperan ustedes para la fuerza cortante y qué esperan para el momento flectante? Yo creo que para la fuerza cortante sería como una semiparábola, pues, ¿no? Una parábola, correcto. Sí, Bien, una. bien. Sí, sería una parábola. Y el momento Pero con flectante, el momento no se me ocurre porque, o sea, si lo dijera así como pensando así súper, ¿sí? sería como el cubo, como una Correcto, es función una parábola cúbica. cúbica. Sí. Efectivamente, eso es. Por eso que le decía, por inducción, para saber allá cómo. Efectivamente, va subiendo en un grado, si ustedes se fijan. Y podríamos decir que esta, ¿cierto? Es la derivada de esta, ¿sí? Bien, re, ¿cierto? Esta es la derivada, esta es la derivada de esta. De manera que podríamos decir eh, que es la derivada esta es la derivada de esta. Podríamos decir que de aquí en adelante, donde la fuerza cortante sea cero, es la derivada del momento flectante, vamos a tener un momento flectante máximo, ¿cierto? ¿Sí? Porque efectivamente eso es así, eso es así. Ya, y eso tengámoslo en cuenta para los elementos, lo que veamos de ahora en adelante. Otro caso, ¿cierto? Otro caso sería una carga puntual en una viga que está apoyada en ambos extremos, como esta. El caso más, ¿cómo se llama? Doméstico, ustedes pueden encontrar. Colocan una pieza que sirve de viga, un madero, qué sé yo, porque van a levantar una carga. O sea, la carga estar acá. Una posición intermedia, no en el centro, porque sería muy fácil, sino que en una posición cualquiera. ¿Ya? Aquí no se alcanza a ver, pero A sería más grande que B, el vano A es más grande que B. Bueno, el diagrama de cuerpo libre, esto nos dice, ¿cierto?, que A y B, y si nosotros tratamos de sacar cuánto vale A,
lo podemos sacar por momentos, ¿cierto? Porque podríamos decir que el momento, aquí está el diagrama de cuerpo libre, aquí hay carga solamente puntual, aquí, hacia arriba, y acá también, y no hay, aquí podría haber componente horizontal, pero como no hay requerimiento horizontal, no lo hay. Que tendríamos que la suma de A más B igual que F, ¿cierto? A más B menos F igual 0. Pero ahora para sacar cuánto vale y cuánto vale podríamos hacer momento con respecto a igual a 0, por lo tanto, B por L menos F por A igual a 0. ¿Qué significa eso? B entonces, despejando de eso, B es igual a F por A sobre L. Análogamente, nosotros hacemos el momento con respecto a B igual a 0, porque aquí no hay momento, ¿cierto? El rodillo incapaz de ejercer un momento. Por lo tanto, tenemos que, positivamente, F por B menos A por L igual a 0. Por lo tanto, A es igual a F por B sobre L. Algo ya de esto habíamos visto en el empotramiento, ¿cierto? La fuerza es proporcional al vano contrario. O sea, la reacción B es proporcional a este vano, a A. Y la fuerza A es proporcional al vano B. Similar a lo que habíamos visto en torsión en el caso estáticamente indeterminado. Esto entonces lo hacemos por única vez, jóvenes, y en adelante ya lo usamos nomás. Cuando hay una viga, ¿cierto? Que está apoyada en ambos extremos y tiene una carga en una posición intermedia, las fuerzas, reacciones A y B son proporcionales a los vanos contrarios. F por A sobre L va al caso B y F por B sobre L va al caso A. Sabemos la reacción entonces. Y ahora, bueno, ahora hay que cortar esto, pero hay dos situaciones de corte, dos configuraciones de fuerzas distintas, ¿cierto? Hay una que si medimos el X, como está aquí, de la izquierda, desde el punto B hacia a la izquierda para allá, y cortamos esto así como está acá, sería una. Tenemos que la fuerza B ya es conocida, vale F por A sobre L, y acá ya no hay carga distribuida, sino que nos consideramos, sino que carga puntual, no hay otra carga. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el trozo de viga que hemos retirado para el diagrama de cuerpo libre, tiene que ser una fuerza constante que va hacia abajo, una fuerza B que va hacia abajo, porque tiene que oponerse a esto. Pero este par hace que girara en el sentido contrario a los punteros reloj, ¿cierto? O sea, matemáticamente positivo. Por lo tanto, el resto de la viga que hemos retirado, además de hacer una fuerza para abajo, tiene que hacer un momento que se contrarreste con este momento, el momento flectante. El equilibrio mecánico, entonces nos damos cuenta que la fuerza cortante B es igual que B, ¿cierto? Esto sería analizado para X mayor que 0, partiendo de aquí, de este punto X mayor que 0, pero menor que B, mayor que 0, mayor o igual que 0, pero que B. Entonces diríamos que la fuerza cortante B es igual que B. Pero esto, el flanco izquierdo sería para abajo, ¿cierto? Es positivo, porque por el flanco derecho sería para arriba, estaría bien, positivo. Y el momento flectante aquí, incluso ustedes pueden mirar acá, la viga se va a flectar siempre con curvatura para arriba aquí, ¿cierto? Lo cual significa que la viga sonriente de punta acá o a ser positivo, nunca a ser negativo, nunca a tener curvatura abajo. Y aquí lo que están viendo, de acuerdo a nuestro particular convenio de signo, cuando el flanco izquierdo es así, por el flanco derecho si se corta un pedacito va a ser para el otro lado, ¿cierto? Esa forma va a ser positiva. Por lo tanto, el momento flectante vale B por X y va a ser positivo. Esto que sea positivo es que se dibuja para arriba, que es negativo se dibuja para abajo. Esto sería válido, ¿cierto? Para X mayor o igual a 0 en este punto, a X igual o menor que B. ¿Ah? Entonces, sí, ahí nomás vale esta ecuación. Nos cambia la situación cuando ahora pasamos para el otro lado, hasta acá, porque sería mayor que B, pero, o mayor o igual a B, pero menor, ¿cierto? O igual que L. En ese caso tendríamos este diagrama corporal. Hemos pasado al otro lado. Entonces, en este
caso X es mayor que B, pero menor que L. ¿Ah? Y vale las ecuaciones, ¿cierto? Desde X mayor, mayor o igual bien, sí, mayor o igual que B, o menor o igual que L menos X. Menor que L, digamos. Entre B y L. El largo de la viga entre B y L. Pues esas son las ecuaciones. Si hacemos nuevamente sumatoria de fuerza igual a 0, tenemos B más B menos F igual a 0. Eso significa que la fuerza constante B, ¿cierto?, es igual a F menos B. F menos B. Pero si ustedes recuerdan que F, que B, vale F por A sobre L, podríamos sacar factor común F, ¿cierto? Que nos queda, ¿está bien? Finalmente nos queda L menos, menos A. Eso sería la fuerza cortante. O sea, eso nos va a dar en todo este tramo, acá, una fuerza cortante. No depende de X. Lo que es F menos B, jóvenes. ¿Qué es F menos B? Si ustedes miran este mono, el diagrama corporal libre, ¿qué es F menos B? Vamos, muchachos, no les va a pasar nada. No pica ni muerde esto. Se pueden equivocar, no hay problema. ¿Qué es F menos B? No solo de los ¿sí? ¿Sí? Es A, correcto, es A. Claro, si ustedes se fijan, la fuerza cortante en todo este tramo no depende de X, vale B. Y en este otro tramo vale A. Ah, y ahí nos puede caer la chaucha, ¿cierto? Y si hubiéramos hecho el corte para acá, ¿cuánto es la fuerza cortante? Donde quiera que cortemos, el diagrama corpo libre, la fuerza cortante vale igual que A. ¿Fijan? En vez de cortar como lo hemos hecho aquí, así, hubiéramos cortado acá, la fuerza cortante aquí habría sido para abajo, ¿y cuánto vale A? Efectivamente, esto es A. La fuerza cortante para el otro lado, ya pasado F, vale A. Y si ustedes se fijan, va a ser negativo. Claro, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque F es mayor que D. Luego esto va a dar positivo. Significa que este sentido va a tener, y este sentido, jóvenes, es sentido negativo, no matemáticamente, sino que por el flanco izquierdo para arriba, por el flanco derecho va a ser para abajo, y eso es negativo. Entonces, en todo el tramo A, fuerza cortante vale B y es positivo, y en todo el tramo A, en todo este tramo, ¿cierto? Vale A y es negativo. ¿Qué pasa con el momento flectante? El momento flectante, en este punto, ¿cierto?, vale B por X menos F por X menos A. B por X menos F por X menos B. ¿Cierto? B el tramo este. X menos B. X menos B. ¿Cierto? Incluso, bueno, aquí se puede sacar alguna otra deducción porque vamos a reemplazar B por F por A sobre L. Vamos a abrir esto, en fin, y al final nos vamos a que es igual a A por esta distancia, o que lo hubiéramos hecho para el otro lado. A por Z, si ustedes quieren, si le llaman para acá Z, por Z. Pero es lineal. Eso está claro. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? La fuerza cortante es constante. Acá también es constante. Acá es positiva, acá es negativa. Pero es constante. En cambio, el momento flectante es linealmente dependiente, ¿cierto? O sea, entonces, ¿qué significa eso? Y que van a ser dibujados. En este tramo va a ser la fuerza cortante positivo y en este otro negativo. Así nos quedan los diagramas. Esto ahí está. Si arreglamos más, encachamos un poco de cosmética capilar, esto nos quedaría de esa forma y todavía se puede más. Lo importante es esto. Así entonces nos da la fuerza cortante. El tramo B
es constante, vale B, dice que vale B, ahí está, vale B, esto orden aquí, vale B, positivo, para arriba. Y en el tramo A, ¿cierto? Es negativo, ¿cierto? En el tramo A, y vale A, el F menos B vale A. Pero una cosa es constante, es constante. Y lo otro que es interesante es esto. ¿Cuánto vale en este punto? Cuesta un poco visualizarlo, jóvenes, pero en este punto la fuerza cortante vale 0. Alguien podría decir, vale F. No, no vale F, vale 0. ¿Por qué? Del curso de mecánica general, ustedes recordarán que no existen las fuerzas puntuales. Porque si la fuerza fuese puntual, la presión sería infinitamente grande y nadie soporta una presión infinitamente grande. No existe material en la naturaleza. Lo que pasa es que existe una sección aquí, un área donde está siendo aplicada la fuerza. O sea, ya no es en un punto, sino que está en una sección chiquitita, un área chiquitito. O sea, parte de aquí y termina acá. O sea, que aquí termina aquí y acá. Y la curva está inclinada, está recta, ¿cierto? Y aquí pasa por 0. Porque hay una distribución, va de a poquito distribuyendo la fuerza hasta que termina totalmente aplicarla. Lógicamente, por motivos didácticos, los libros, y yo también lo voy a seguir dibujando de esta manera, ¿cierto? Pero esto es un poquitito inclinado. Como es pequeña el área, ¿cierto? Se hace en forma recta. Ustedes sabemos que en ese punto pasa por 0. Si pasa por 0, anteriormente dijimos la fuerza cortante en la primera derivada del momento flectante. Entonces, donde esa primera derivada sea igual a 0, va a haber un máximo. Eso es interesante saber dónde pasó por 0, porque ahí tendrá que estar el momento flectante máximo. Ahora vamos al momento flectante. Sabemos que en este tramo, para x igual a 0 va a valer 0. Lo mismo que acá, el momento flectante, para x igual a L también va a valer 0. Esto. De manera que entonces nosotros diríamos que si es línea recta, linealmente dependiente de la distancia. Por lo tanto, iba a ser positivo porque la viga es sonriente de punta a cabo. Aquí no es que vaya a cambiar. Son líneas rectas. Por lo tanto, nuestro diagrama de momento flectante es positivo y es así. 0 en extremo, si nosotros valoramos esto para x igual a 0, 0 aquí, y también 0 en extremo para x igual a L, en esta ecuación. X igual a L, se simplifica con esto, ¿cierto? Y aquí queda A menos L, pero A menos L es igual a menos B con más B es igual a 0, se hace igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, empieza aquí con 0, termina en este punto, para X, esto para cualquiera de los dos, para X igual a A, ¿cierto? Vale B por A, B por B, o si lo cortamos desde el otro lado, de aquí para acá, lo cortamos aquí en este punto, ¿cuánto es el momento aquí? A por A, ahí está, A por A, o B por B, ¿cierto? Y ahí está la línea recta, y justo en el punto donde la fuerza cortante vale 0, el momento flectante es máximo, ¿cierto? Y tenemos entonces es positivo porque para arriba le veo sonriente. Entonces esta viga, ¿cierto? ¿Dónde habrá que estudiarla? En este punto, porque aquí es donde se producen los mayores momentos flectantes, de manera que si el mayor momento flectante va a ser, ¿cierto?, la mayor tracción y la mayor compresión en ese punto. Ahí tenemos que evaluarla. Ahora estamos en esto de los momentos nomás, ¿cierto? Y para X igual 0, ya dije, la fuerza cortante vale B, el momento flectante vale 0, para X igual a, digamos, menor que B, mejor dicho, sí, para X igual a B, no menor. La fuerza cortante siempre vale B, el momento flectante vale B. Esto es igual a B, jóvenes. Aquí hay un error, ¿ya? Igual a B. El momento flectante que es este punto. Para X igual a B, el momento flectante vale B por B, o también vale A por A, es lo mismo. Todo esto de que valga B por B o A por A
esto lo podríamos averiguar aquí. Si nosotros hacemos un momento con respecto a este punto, igual a 0, nos damos cuenta que B por B menos A por A igual a 0, o sea que B por B igual a A por A. ¿No? Así que eso no es ninguna novedad lo que aparece aquí. Efectivamente está bien. Ahí tendríamos, joven, entonces una viga simple, apoyada en ambos extremos, ¿cierto? Apoyada nomás, ¿cierto? No está empotrada ni nada, con una carga intermedia. ¿Eh? Lógicamente, si la fuerza, la carga estuviera en el centro, ¿cierto? Esto sería F, ¿cierto? F medio de L medio, o sea, FL cuartos. O sea, este valor sería FL cuartos. La fuerza estuviera justo en el medio. El buen ejercicio es llegar en el medio, usted llega, cortan aquí, a ver cuánto vale el momento efectivamente. Vale F, vale B por L medio, pero E vale F medio, o sea, F medio por L medio, FL cuarto. El valor sería FL cuarto, si estuviera en el centro. Para todos los otros casos es como lo hemos desarrollado. Y así seguimos. Ahora sería una carga distribuida entre dos apoyos. ¿Cierto? Para E igual a L, la fuerza cortante igual a negativo y el momento flexible igual a 0, que es como que esté aquí. Viendo de aquí para acá. Mire. El X se puede medir de aquí para acá o al revés, eso es lo de menos. Eso depende de las condiciones que se están dando. Entonces tenemos una viga con carga distribuida, pero está apoyado en ambos extremos. En ese caso. Incluso aquí ya podríamos inferir algunas cuestiones. Una de ellas es que las reacciones A y B son iguales, ¿cierto? Sin hacer ninguna ecuación al tiro nos damos cuenta. ¿Cuánto valdrían, jóvenes? ¿Cuánto valdría A y cuánto valdría B? Vamos, muchachos. Bajo la Avenida España le pregunto a cualquier viejita, me da ¿sí? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Tendría que valer QL medio, ¿o no? U por L medio, correcto. Mitad y mitad para cada. U por L medio, efectivamente. Lo otro que ustedes pueden darse cuenta es que la viga se va a deflectar así, con curvatura, con caída para arriba. O sea, el momento flectante va a ser siempre positivo. Carga distribuida. ¿Cierto? Descarga distribuida, tal como dijeron anteriormente, la fuerza cortante va a ser lineal, no constante, lineal. El momento flectante va a ser cuando la carga es puntual, la fuerza cortante es constante, el momento flectante es lineal. O si la carga distribuida, la fuerza cortante va a ser lineal, el momento flectante es parabólico, efectivamente. Lo otro que podíamos, antes de hacer los diagramas, podríamos decir, ¿cuánto vale el momento flectante aquí? 0, porque estoy incapaz de ejercer momento. ¿Y cuánto vale acá? 0, porque pasado liso incapaz de hacer momento. O sea, la viga es, fíjense que aquí podríamos decir inmediatamente algo. La viga es parabólica al momento flectante, vale 0 acá, vale 0 acá, y además para arriba, porque la viga es sonriente de punta acá, o sea, es positiva. Es una parábola, ¿cierto? Pero para arriba. ¿Cierto? Veamos entonces. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos las fuerzas A y B, tal como dedujeron ustedes, tienen que ser iguales. Igual a B, ¿cierto? De la sumatoria de momentos, ¿cierto? Nos dice que A va a ser igual que B y va a ser igual a Q por L medio, ¿cierto? Ahí estamos obviando las dos ecuaciones ya, porque estamos grandes ya para eso, ¿cierto? Las dos ecuaciones iguales. Y para si las dos fuerzas son iguales, nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, acortamos aquí en cualquier parte. Podríamos haber hecho lo mismo para acá. En
X. Vean que las fuerzas que están involucradas. Una es la carga, que es Q por X, ¿no? Y justo en la mitad. Es B, que ya sabemos que vale Q por L medios. Y acá, entonces, ¿cuál es más grande? ¿Q por L medios o Q por X? ¿Cuál es más grande, jóvenes? Mientras no sobrepasemos la mitad, es más grande Q por L medios. Por lo tanto, ¿cierto? Esta fuerza constante tendrá que ayudarla a esta para el equilibrio, por lo tanto es para abajo. Mientras no sobrepasemos la mitad, porque justo en la mitad, ¿cierto? La fuerza va a ser Q por L medios y esta vale Q por L medio va a valer 0 en la mitad, ¿cierto? O sea, en este caso la fuerza va a ser para abajo mientras no sobrepasemos la mitad. Momento flexible, lógicamente, tiene que ser para allá y va a ser siempre positivo por el flanco izquierdo así, por el flanco derecho para el otro lado. Y en la ecuación, entonces, la fuerza cortante vale B, que vale Q por L medio, menos Q por X. ¿Cierto? Momento flexible, este que está aquí, vale B por X menos Q por X y por X medio, Q por X al cuadrado medio. ¿Cierto? Esas son las ecuaciones. De manera que nosotros ya aquí podríamos decir que la fuerza cortante esta es positiva, ¿cierto? Mientras no sobrepasemos el medio, fuerza abajo del flanco izquierdo o el flanco derecho hacia arriba, va a ser positiva, y ahí ¿cuánto vale? Vale B. Parte con, para X igual a 0 vale B. Esto para X igual a 0 vale B. Y B vale Q por L medios. Ahí está B. Esto llega a la mitad, vale 0, lógicamente, porque esto se hace 0. Esto vale Q por L medios y esto vale Q por L medios. Vale 0. Efectivamente. Y es lineal. Ustedes ven esto, es linealmente dependiente de X. De X. Y a X igual a L, ¿cierto? Queda al revés, ahora el sentido va para arriba, para acá, ¿cierto? Y pasa a ser entonces negativo, se dibuja ahí abajo, es una línea recta. Y el momento flectante, para X igual a 0 vale 0, ahí está, y para X igual a L también vale 0. Y el máximo, ¿cierto? En donde este vale 0, justo en el medio. ¿Y cuánto vale? En el medio, ¿cierto? Vale Q por L al cuadrado. Es una parábola que es positiva, es para arriba porque la vida es sonriente, ¿cierto? Y tiene su momento flectante máximo donde la fuerza cortante es 0. Allí. Q por L al cuadrado. Entonces, jóvenes, claro, hay que acostumbrarse un poco a lo que vimos en la sesión pasada, cuál es positivo, cuál es negativo. Ustedes se han dado cuenta que el momento flectante tiene el mismo convenio de signo que cualquier libro que ustedes tomen, pero la fuerza cortante no, hay que tener cuidado porque el convenio de signo nuestro, que el que hemos utilizado para el círculo Moore y todo, el que utilice Word es contrario a lo que aparece en los textos. Interesante que ustedes tienen que ser fieles a su convenio de signo hasta el final. Al final el resultado va a ser el mismo. Lógicamente no depende del convenio de signo. ¿Ya? No pueden estar cambiando el convenio de signo en la mitad porque ahí sí que les queda el desparramo. Que, bueno, analizando tal como lo hicimos esto, hay que analizar antes de investir, ¿cierto? Decir, ya, aquí el momento flectante vale 0, acá vale 0, la viga es positiva, ¿cierto? Porque es sonriente y es una parábola. Aquí también nos damos cuenta de la carga distribuida, por lo tanto es lineal. Cuando la carga es puntual, son constantes las fuerzas, son como de esa forma. De manera que todo esto hay que capitalizarlo porque, claro, aparecen los manuales del ingeniero, qué sé yo, el manual del cortapalo o en los libros de resistencia a material aparecen estos diagramas para ocuparlos directamente, o los fabrican los perfiles porque tratan de facilitarle a la pega a los ingenieros, la gente para que compre sus productos. Entonces salen los catálogos de fabricantes, de perfiles, o en los libros de resistencia a materiales, en fin. Y no es posible que le ocurra esto en el ejercicio profesional, que es lo más probable. Justo el caso que ustedes están analizando no aparece.
¿Y por qué no aparece? Porque no salen todos los casos, salen casos simples. Y generalmente lo que uno tiene que hacer es combinar casos. ¿Ah? Entonces eso, claro, no aparece en el manual, pero ya, el caso que estoy desarrollando es igual a este más este. Ahí pueden ser 3 casos. Superposición de casos simples. ¿Ya? Ahora con la viga con 2 cargas interiores. Esto es un poco repetición de lo otro. No quiero ser monótono con esto, pero vean cómo se procede. Tenemos 2 cargas puntuales interiores. Ahí está, apoyados los 2 extremos. Usted entenderá, se hace simplista que van a haber 3 configuraciones de fuerza. Si nosotros cortamos aquí, para X mayor que 0, pero menor que C, mayor o igual que 0, pero menor o igual a C, vamos a cortar acá la configuración de fuerza ya distinta. Fíjense que aquí aparece ya esta fuerza y esta, y además de la fuerza cortante, otra vez una configuración distinta para X mayor que C, mayor o igual que C, pero menor o igual que B más C. Finalmente la última que va a ser, ¿cierto?, para X, ¿cierto?, mayor o igual que B más C, pero menor o igual a L. Y son 3 configuraciones que tendrá cada una sus 2 ecuaciones, una de fuerza y la otra de momento, que nos van a dar entonces ecuaciones de fuerza constante para este tramo, para este tramo y para este tramo, momento flexible para este tramo, para este tramo y para este tramo. Así de simple. Lo que sí nosotros podríamos decir, mira, aquí las cargas son puntuales, por lo tanto son el momento flexible, las fuerzas constantes van a ser constantes cada tramo, pero el momento flexible va a ser lineal, o sea, van a ser lineales. Y lo otro que sabemos que la viga se va a deflectar así, o sea, la concrevidad hacia arriba, por lo tanto siempre va a ser positiva, viga sonriente, va a ser para arriba. ¿Ya? Vale 0 aquí en momento flexible, 0 acá. Eso inmediatamente lo sabemos. ¿Ya? Entonces las fuerzas constantes son lineales, las fuerzas constantes son constantes y las fuerzas, el momento flexible son lineales, efectivamente. Entramos al terreno. Veamos entonces, cortamos, ahí dentro va a determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, que las 2 ecuaciones de equilibrio mecánico pueden ser sumatoria de momento con respecto a A igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a B igual a 0, o sumatoria de momento con respecto a A igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Cualquiera de los dos pueden escoger ustedes, pero solamente disponen de 2 ecuaciones independientes, y con eso vamos a determinar cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso, sumatoria fuerza en dirección Y igual a 0, nos dice que A más B menos F1 y menos F2 igual a 0. Primera ecuación. La segunda, de momento. Momento, ¿cierto? Respecto a A igual a 0, no dice ahí, pero con respecto a momento con respecto a Momento con respecto a igual a 0, entonces dice B por L, ahí está B por L, menos F2 por A más B, F2 por A más B, y menos F1 por A es igual a 0. Ahí están las 2 ecuaciones, no hay más. Y de esta sale cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Perdón, A y cuánto vale F1 y F2 son datos del problema. Se determinan las reacciones. Y ahora entramos. Ahora podemos cortar, ¿cierto?, A, se determina cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora partimos de izquierda a derecha, se puede partir para acá también. Y cortamos aquí en el primer tramo, X igual o mayor que 0, pero menor o igual a C, ¿cierto? En este caso, diríamos que la fuerza cortante, ¿cierto?, sumatoria de fuerza vertical igual a 0, B menos B es igual a 0, por lo tanto, esta fuerza es igual a esta otra, y es positiva, dice que es positivo porque por el flanco izquierdo abajo, para X, ¿cierto?, mayor o igual que 0, pero menor o igual que C, la fuerza cortante vale B y es positiva, no puesto ahí, pero es positiva. Y el momento flectante vale B por X. B por X. Distancia, ¿cierto?, X, ahí antes cortamos aquí, B por X. Vale B por X y es lineal. Para X igual a 0 vale 0, y para X igual a C vale B por C. Podemos cortar ahora más allá de,
estamos cortando por aquí. Entonces tenemos que, lo que aparece cambió la configuración de fuerza, por eso que hay otra ecuación. Porque aquí tenemos V y F2. ¿Quién es más grande? F2 o V. Aquí depende un poco, no sabemos bien, depende de los valores. Pero supongamos que esta es para acá, ¿cierto? Significa entonces que el signo nos dará cuando tengamos los valores numéricos. Tendríamos entonces que sumatoria de fuerza en dirección vertical igual a 0, por lo tanto nos resulta que la fuerza cortante, ¿cierto?, va a ser igual a V menos F2. El momento flectante va a valer V por X menos F2 por X menos C. Ahí está, ¿cierto? Aquí, el momento flectante este debe valer igual a V por X menos F2 por este pedacito que es X menos C. X menos C, sí, X menos C. X más grande que C. ¿Ya? Ahí está. Son lineales. ¿Cierto? Aquí no hay parábolas, son lineales. Esta es constante, si ustedes se fijan, ¿cierto? En todo el tramo. Lo mismo hacemos, ¿cierto? Para el otro tramo, cuando ya pasamos para el otro lado, acá, ¿cierto? Y ahora la configuración de fuerza cambió. Se fijan que hay una configuración, dos configuraciones, tres configuraciones. Por lo tanto, hay dos ecuaciones de una de fuerza cortante y momento flectante. Lo mismo acá, fuerza cortante y momento flectante. Aquí de fuerzas dice que B más B menos F1 menos F2 igual a 0. Por lo tanto, esta, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Para X mayor o igual que B más C, pero menor o igual que L, tenemos que la fuerza cortante es igual a F1 más F2 menos B. ¿Cierto? Y el momento flectante es igual a B por X menos F2 por, es X menos C menos F1 por X, ¿cierto? Menos B más C. Menos B más C. Abriendo el paréntesis, ¿cierto? Nos queda menos B y menos C. Y tendríamos entonces esas tres ecuaciones para la fuerza cortante y podemos evaluarlo para cada tramo y nos queda así. Constante siempre, el primer tramo vale B, en el segundo vale B menos F2, ahí está B menos F2. En el tercero, ¿cierto? Vale, en el tercer tramo vale A. ¿Ya? Esto que está acá finalmente es A. Y aquí es interesante, mire, aquí por 0, eso va a depender de los valores, pero aquí pasó por 0. Por lo tanto, aquí deberá estar el momento flectante máximo que es siempre positivo porque la vida sonriente apunta a cabo y vale 0 en A y vale 0 en B. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto?, que vale 0 en A, vale 0 en B, y en la parte del momento flectante máximo está precisamente en el punto donde esta fuerza pasa por 0. Se puede evaluar entonces los valores, este que está aquí vale B por C, y aquí vale A por A. Sería lo mismo de cortar aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale aquí? Vale B por C. ¿Cuánto vale aquí? Vale A por A. Ahí estaría. Ahí tendríamos, jóvenes, ¿cierto? Este caso, que estos casos aparecen en los manuales. ¿Ah? Todos estos que hemos visto hasta este momento aparecen. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí hay que tener claro el convenio de signo que nosotros hemos adoptado, que lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Para aplicarlo, y bueno, lo otro es aplicar diagramas de cuerpo libre nomás. ¿Ah? Y aplicando diagramas de cuerpo libre, rápidamente vamos a determinar. Lo interesante es lo siguiente: aquí uno tiene que lograr la expertise de no estar trabajando matemáticamente, porque si parten sin saber nada y creyéndoles solamente a las ecuaciones, van a demorar mucho en hacer el problema. ¿Eh? En la vida real uno tiene que tomar esta decisión en terreno. Oiga, jefe, ¿podemos levantar esta carga con esta viga? Lo que dicen hoy en día, a ver, podemos. ¿Ah? Eso puede tener un peso muy, muy caro. Hay que tirarle algunos números y eso hay que hacerlo en terreno nomás. ¿Eh?
teniendo claro los conceptos, más que nada, ni siquiera acordarse de las ecuaciones, los conceptos. Por eso cuando se corrigen, más importante que llegar al resultado acá es, ¿cómo se llama? Es demostrar, sí, yo sé hacer esto, sé hacerlo. ¿Ah? Entonces hay muchos casos que todo esto aparecen, hasta los que hemos visto, aparecen en los manuales. En las tablas que yo le subí, yo saqué las tablas syntax y las subí en el Moodle, no sé si ya se las publiqué o no, pero ahí ustedes pueden verlo. Pueden ver otro libro, por último, donde salgan más claritas, qué sé yo. ¿Eh? Pero lo interesante es poder saber aplicarla, pero también es interesante saber tirarse a nado. A ver, no aparecen las tablas en este caso, pero yo sé hacer esto se hace así. Y una forma de sacarlo también, jóvenes, es la combinación, la superposición de casos simples. Yo les había mencionado esto con motivo de la viga en portán voladizo con una carga en el extremo libre y después, si además la viga tiene peso, carga distribuida, entonces la suma de los dos casos. ¿Eh? En este caso, fíjense cómo se puede hacer algo que hace una trampa, es totalmente lógico. Este caso que ya lo desarrollamos, una fuerza que está en una viga que está apoyada simplemente en los dos extremos y la fuerza intermedia. Nosotros sabemos cuál es la solución de esto. Para el momento flectante es un triángulo hacia arriba, porque la viga siempre es sonriente, positiva, ¿cierto? El momento flectante y lineal, vale 0 en A, vale 0 en B, en F vale, donde está apoyada ahí va a ser el punto máximo, ¿cierto? Vale A por A o B por B. Pero nosotros podríamos hacerlo, ¿cierto? F por A es igual a B por L. ¿Eh? F por A es igual a B por B. B por B, no por B por L. ¿Eh? Nosotros hacemos un momento con respecto a este punto. Ya, F por A. El momento con respecto a A igual a 0 es F por A, ¿cierto? Menos o más, menos F por A, más B por L igual a 0. O sea, F por A igual a B por L. Y nosotros podríamos separarlo, jóvenes, ¿cierto? Como que tiene dos fuerzas, dos cargas, pero fíjense lo raro, que ahora podríamos decir en este caso es considerando esta fuerza primero, después considerar esta fuerza después, y como que acá estuviera empotrado. Ustedes, oiga, pero si no está empotrado, hay un pasado liso, y claro, un pasado liso, pero fíjense lo que ocurre. Si nosotros hacemos esto, en el primer caso, la fuerza B, es un caso sencillo, sabemos que el momento flectante es una cosa así para arriba, y acá arriba, aquí vale B por L. Y en este punto aquí vale B por B. Esta sería la primera, y aquí vale 0. El momento flectante aquí, el lineal para allá, aquí vale B por B y acá vale B por L, y para arriba. ¿Cierto? Y esta otra carga, sigue emportado acá, pero esta es la otra, F. De manera que aquí el momento flectante, la viga va a ser para abajo, aquí vale 0, no aporta nada, pero acá vale F por A. F por A. Fíjense que aquí vale F por A y acá vale B por L. Pero fíjense que aquí nosotros sabemos que F por A es igual que E por L. Por lo tanto, si sumamos este triángulo que está para arriba con este triángulo que está para abajo, donde este no aporta nada, pero este aporta negativamente F por A, y este aporta positivamente acá F por L, que son iguales, por lo tanto, en este punto la suma de esto más esto va a ser igual a 0. Y nos queda, ahí está el primer caso, F por L en el extremo, el otro va a ser F por A, y si sumamos este más este, como esto es igual a esto, nos da 0 aquí, este da 0 acá, y en este punto, esto no aporta nada, en el centro, aquí vale F por B. ¿Bien? Perdón, B por B. B por B. B por B, en este punto.
nos queda el mismo triángulo que habíamos visto anteriormente. Entonces nosotros podemos ver superposición de dos casos simples, ¿cierto? Considerando como que estén por cada, pero fíjese que si no nos da cero la suma de esto más esto, sería malo. Porque sabemos que aquí tiene que ser cero porque aquí hay un pasado liso, ¿cierto? Es incapaz de hacer momento. ¿Ya? Pero es lo mismo desarrollarlo así, separadamente, hacerlo como lo hicimos delante, ¿cierto? La forma tradicional. ¿Ya? Pero esto nos puede permitir, jóvenes, desarrollar casos bastante complicados haciéndolos en forma simple. Lo importante es lo siguiente, ¿cierto? Que si nosotros sumamos la reacción aquí, cuando se están fuerza más esta otra que no tiene nada, de dar B, y si sumamos esta fuerza que hay aquí, ¿cierto? Con esta otra que está aquí tiene que dar 0, perdón, tiene que dar A, y el momento flexible aquí tiene que dar 0. Efectivamente da 0. Este con este da 0. Entonces ahí vemos la superposición de dos que son simples. Ahora aquí vamos a ver una combinación de carga. Combinación de carga. Que sería, ¿cierto? Para lo mismo que hemos hecho, que también una combinación de carga, ¿cierto? Una carga, pero ahora la carga es distribuida. Igual como acá lo vimos para la carga concentrada, ahora veamos lo que pasa para la carga distribuida. Podemos considerar como que está importado, ¿cierto? Primero, este es el diagrama de cuerpo libre, el cual analizamos anteriormente, ya lo vimos esto. Pero que veamos, entonces, y también sabemos los diagramas. Sabemos que el diagrama, ¿cierto?, de momento fluctuante, la viga es enteramente sonriente, por lo tanto positiva, y es una parábola. Y sabemos que la fuerza constante parte con un cierto valor, aquí pasa por 0 y termina con un cierto valor igual que este, pero negativo. Veamos qué pasa si lo tomamos como lo expliqué recién. Lo consideramos empotrado en el lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos una carga que es la carga distribuida, ¿cierto? Y después es esta. Aquí está la resultante de la carga distribuida. Y después tenemos la fuerza B. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está la carga distribuida, esa, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que esto nos va a dar un diagrama, una parábola que es para abajo, esta es la viga acá. ¿Eh? En cambio, la fuerza B va a dar una línea recta hacia arriba, que es B por L acá al final. Entonces, ¿y esta cuánto vale? Esta en el final vale Q por L al cuadrado medios, aquí, ¿cierto? Es Q por L, S por L medio, Q al cuadrado medio lo que debe dar aquí. Y esto debe dar que vale B. ¿Cuánto vale B? B vale Q por L medios. Q por L medio multiplicado por L, el momento es Q por L al cuadrado medio. O sea, en este punto, lo que va a dar para arriba aquí es igual que lo que da para abajo acá. Por lo tanto, efectivamente da 0. ¿Cierto? Ahí está. Q por L al cuadrado medio cuando consideramos solamente este caso. Este que está acá. Y el otro es positiva, es una línea recta, ¿cierto? Que termina con B por L. Sumar estas dos curvas, ¿cierto? Nos queda la parábola, donde 0 en el extremo izquierdo, ¿cierto? Y en la parte central nos da por L al cuadrado octavos, que sería, ¿cierto? Esto que está aquí, ¿cierto? Menos esto que está acá, nos da entonces QL cuadrado octavos. Esto es lo mismo que nos dio en antes, jóvenes, ahora con superposición de dos casos simples, ¿cierto? Teniendo cuidado que cuando sumemos esto con esto, tiene que dar 0. Tiene que dar 0, a menos que hayamos equivocado, porque este es un pasado liso incapaz de hacer momento. No está importado. Uno lo considera así como importado a efectos del tratamiento, pero finalmente la suma de los dos tiene que ser 0. Entonces, joven, aquí hemos aprendido montones de casos de combinación de carga distribuida, carga puntual, en fin. ¿Eh? Y todo eso nos sirve. Hay que practicar acá, saber dónde pasa la fuerza cortante por 0, ahí va a haber un momento máximo, en fin, porque la fuerza cortante es la primera idea del momento fluctuante en función de X. ¿Ah? Entonces, considerando todas esas cosas, uno ya
Esto lo digo jóvenes que no confían ciegamente en la parte matemática. Miren, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Y esta, no, esto tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Cómo tienen que ser las fuerzas cortantes y los momentos flectantes? Entonces, para calcular los esfuerzos, este es el primer paso. Sabemos determinar las cargas, en este caso el momento flectante. ¿Ya? Lo que nos falta entonces ahora es cómo calcular los momentos de inercia y el momento de inercia y el módulo de sección resistente. ¿Ya? El momento de inercia aquí retrocedemos un poco, ¿cierto? Porque esto se ve un poco en mecánica, también lo ven ustedes en matemáticas, en física, ¿cierto? Porque ahí pero aquí el momento que nos interesa es de área, estos momentos de inercia de área. La primera área, podríamos decir que uno debiera calcular, es la primera sección que utilizó el ser humano. ¿Cuál cree usted que fue la forma de la primera viga que utilizó el ser humano? ¿Cómo imaginan ustedes que fue la primera viga que utilizó el ser humano? ¿Un tronco, profe? Un tronco, un tronco. Tenía que pasar de una parte a otra de un río, tiró un tronco, y cortó un árbol y lo atravesó y atravesó ahí. ¿Ah? Entonces la viga era un tronco. Y podríamos decir, ¿cierto?, una sección relativamente circular. ¿Ah? Circular. Correcto, pero ya a medida que fue avanzando, ¿cierto?, la civilización empezó a darle forma a la viga porque se daba cuenta que era mucho peso, entonces con una herramienta que le llaman el hachuela, lo agarraban a golpe, fueron dando una sección que era la sección rectangular. Hoy día también, ¿cierto? Las vigas, esas preciosas vigas de pino oregón, habían acá en Valparaíso, porque llegaban, las cargas llegaban como con pino oregón, ¿eh? Y si ustedes se fijan, las casas antiguas de Valparaíso son vigas de pino oregón, tienen mucho más de 6 metros, son tremendas vigas, ¿eh? Cuando las demoliciones, ya pocas demoliciones de casas antiguas, pero cuando en la parte, ¿cierto?, del histórico del peso, habían estas vigas de sección, ¿cómo se llama?, de pino oregón. Incluso cuando ustedes la ven en algunas casas, se nota donde, mira, aquí hubo un cabo, porque son bonitos, porque el pino oregón tiene una veta muy linda, ¿eh? Entonces la hacen a la vista. ¿Y de qué forma son? Son rectangulares. Ya cuando el ser humano empezó a trabajar ya con herramientas, ya la hacían rectangular. Y ya con la chuela la hacían rectangular. Eso nos interesa, ¿cierto?, ver esa sección. ¿Cuál será el momento de inercia de una sección rectangular? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la sección rectangular. Entonces, si es rectangular así, ¿cierto? Porque ustedes se habrán dado cuenta que las vigas las colocan así. Por ejemplo, si son de 2 pulgadas por 10 pulgadas, ¿cierto? Las colocan paradas. Igual si ustedes van a hacer un puente, colocan las vigas así paradas, ¿cierto? Y después colocan las tablas arriba, ¿cierto? 2 vigas así, colocan las tablas aquí, porque así soporta más si la colocan acostada. Veamos por qué. Tenemos que aquí las dos dimensiones importantes, ¿cierto?, son la base B y la altura H. El centro está justo en la mitad. El centroide está justo en la mitad. Mira que tenemos arriba Y, ¿cierto? La Y, más H medio va arriba y acá menos H medio. Pero aquí está la mitad. Entonces aquí está el eje X justo en la mitad. Entonces, digamos que elegir elementos que todos los puntos están iguales, sea del eje de X, por lo tanto elegimos elementos rectangulares, que todos los puntos van a estar a la misma distancia. De manera que el de área sería dy, ¿cierto? Aquí y es la altura donde está y dy es el espesor de este elemento, dy multiplicado por b es el de área. Como el momento de inercia, ¿cierto?, ecuatorial, porque está justo en el medio, tu x es a multiplicado por y cuadrado, nos queda entonces que es y cuadrado, ahí está, por dA. Lo a sabemos que es igual a b multiplicado por dy, ahí está, b multiplicado por dy. Entonces el momento de inercia con respecto al eje es la sumatoria, los aportes de todos los de a por y al cuadrado.
Aquí está de A por Y al cuadrado. Entre menos H medio y más H medio. Son los dos límites. Y diríamos entonces que esto nos da Y cuadrado de Y integral de eso nos da Y cubo tercios. ¿Cierto? Y cubo tercios. O sea, esto es igual a B minúscula, no B mayúscula, B minúscula, Y cubo tercios. ¿Cierto? ¿Entre qué valores? Entre menos H medio y más H medio. Si lo reemplazamos, entonces nos va a dar B H al cubo 12avos. H al cubo. Es el momento de inercia con respecto al eje X. Con respecto al eje X, entonces, es B por H al cubo 12avos. Ahora la pregunta que yo les hago, jóvenes, es que me digan cuál es el momento de inercia con respecto al eje Y. Con respecto al eje X es BH cubo 12avos. Con respecto al eje Y, por favor. ¿Sí? Con respecto al eje X es B de H al cubo 12avos. O sea, el H está al cubo. Con respecto al eje Y, por favor, ¿cuánto vale el momento de inercia? No hay nada que desarrollar, jóvenes, por inducción nomás. ¿Cuánto vale? Tendría que valer B cubo H Claro, doceavo, ¿no? H por B cubo doceavos, correcto. ¿Cuál de los dos momentos de inercia es más grande con respecto al eje X y con respecto al eje Y? Con respecto al eje Y, el H está al cubo. Con respecto al eje Y, el B está al cubo. ¿Cuál de los dos será más grande? El H al cubo. El H al cubo. O sea, el momento con respecto al eje X es más grande. Eso es que las vigas se utilizan así, jóvenes. Ustedes dirán, oiga, pero es que no nos interesa el momento en ese, nos interesa el módulo de sección resistente. Ah, hay que ir hay que irlo por la distancia más alejada, que es H medios. O sea, el W aquí nos va a quedar B por H al cuadrado sextos. ¿Cierto? Este es el momento de inercia, BH al cubo doceavos, el Y tal como les pregunté, y uno de ustedes contestó bien, que queda el B al cubo, por lo tanto, este momento de inercia, si se trata de una viga de 2 pulgadas por 10 pulgadas, indudablemente que es mucho más grande, ¿cierto? ¿Sí? Este otro, el B, que la base que es más chiquitita. Pero así, este tiene un muy buen momento de inercia como para soportar fuerza de un puente, ¿cierto? Las vigas de las casas, ¿cierto? Que soportan la techumbre, ¿cierto? Se colocan así. Las vigas a la vista, ustedes la ven hacer así. Las colocan aplastadas, tienen menos resistencia. Claro, lo que interesa acá es el W. El W es lo que entra en la fórmula y es igual al momento de inercia partido por la distancia más alejada y del eje X, ¿cierto? Que está acá. La distancia más alejada es H medios. Por lo tanto, si ustedes se fijan, dividimos el momento de inercia por H medio, nos da BH cuadrado sextos. Y el otro, lógicamente, va a dar H por B cuadrado sextos. Y aquí, como H es más grande que B, este módulo de sección resistente es mucho más grande que este. Por eso es que las vigas se usan así, porque son más resistentes y son más rígidas. Más resistentes esto, más rígida esto. ¿Ya? Más resistente. Por eso que se colocan así las vigas para jóvenes. ¿Ya? Esto es interesante. ¿Ya? En la próxima sesión, porque ya nos dio la hora, vamos a seguir con esto de los momentos de inercia. Mientras tanto, yo lo que les pediría que esta parte de momentos de inercia la repasaran un poquito, ¿cierto? Para tener la soltura, ¿cierto? De poder manejar estos conceptos. Y hasta ahí llegamos hoy. Espero que los resultados del primer certamen ya estén en mañana y pasado. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, hasta ahí llegaríamos hoy, continuamos con estos los momentos de inercia y en la próxima sesión ya hacemos algunos problemas. Empezamos a encontrar esfuerzo y factores de seguridad, pero unas vigas pegadas en forma más o menos simple. Hasta ahí llegaríamos por hoy entonces, ¿ya?
Ok, profe, que esté bien. Cuídese. Igualmente, jóvenes, a cuidarse, no se olviden. Chao. Chao, chao. Hasta luego, chao, 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 profe. chao, chao. Eh, eso sí, me quería disculpar por llegar tarde, pero todo fuera de control. Así que eso. Sí, no, no, mira, aquí ¿cómo se llama? En esta forma no tengo problema, yo es cuestión de apretar ahí, cliquear y que dejarlo entrar. Esencialmente distrae mucho más, pero por eso que no me gustan las clases presenciales, los alumnos lleguen tarde, pero acá no hay problema, ¿ya? Con este tipo de modalidad no hay problema que entren, ¿ya? Ya, ok, bien, pues, que estés bien.